Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hoy estoy aquí para hablarles, para compartirles cómo mantener y cómo estar con nuestro sistema energético en armonía, en alta vibración, en alta frecuencia, para así poder sentirnos energéticamente fuertes, para también que nos sirva de protección y de barrera para nuestra toxicidad, para no sentir las influencias externas del entorno, de las personas, porque quizás muchas veces en tu vida te puedas sentir cansado, con un agotamiento, como cuando te relacionas con ciertas personas o en ciertos lugares notas que luego te quedas como con apatía, con una vibración muy baja, con un sentimiento de agotamiento. O quizás como a veces las situaciones de tu vida que van surgiendo también te van llevando a un estado de pesimismo, de tener sensaciones o pensamientos negativos, cómo eso influye directamente en tu creatividad, en tu forma de vida, a la hora de tomar decisiones o desarrollarte. Entonces, hoy te voy a hablar un poquito de cómo funciona todo eso. Yo estoy aquí, estoy hoy en el exterior de casa, me ven con los ojillos un poco achinados porque hay mucha luz, aunque yo estoy en la sombra, hoy hace un día aquí espectacular. Y bueno, estoy como siempre con mi infusión en mi taza favorita, así que les cuento. Es muy común hablar, escucharnos o escuchar a los demás que como otras personas o otras situaciones nos bajan la energía, nos chupan la energía y nos dejan como muy debilitados, debilitadas. Hoy quiero decirte que eso sucede, pero sucede porque nosotros lo permitimos. Permitimos tanto en cuanto nuestro sistema de vibración energético está muy bajo. Entonces ahí se crean como espacios débiles por donde se nos cuelan esas vibraciones que están al mismo nivel que nosotros en ese momento. Al final esa toxicidad hace de espejo, nos viene a mostrar cómo estamos nosotros interiormente en realidad. Nos muestra una realidad que nosotros proyectamos fuera, pensando que es una influencia exógena, externa a nosotros, y es como estamos nosotros resonando en nuestro interior. Bien, esto en teoría suena muy bien, porque vale, ya sé que tengo que elevar mi vibración energética para que todo en mi vida pues funcione de una manera más acorde a mi sentir, a como yo quiero, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para ello? Primero que nada, elevar nuestro campo energético. ¿Cómo lo elevamos? Ahora te voy a dar unas pinceladas de cómo poderlo hacer. Primero que nada, nada entra en nuestra vida si nosotros no le damos el permiso de entrar. Y eso vale para todos los aspectos de nuestra vida, para relaciones, para amistades, para cosas. Si a mi casa no entra un objeto, si yo no le doy la entrada a mi casa, pues yo soy mi casa. Y esa energía de baja vibración entra porque yo lo he permitido. De manera consciente, obviamente no, porque nadie está dispuesto a dejar entrar pues un pensamiento negativo, una vibración baja, un disgusto. A veces sucede. Y sucede porque la vida es así y nos trae también a veces circunstancias que son de manera diferente, son adversas a nuestro sentir. Lo que sí importa es cómo reaccionamos hacia ello y vamos a reaccionar en base a nuestro sistema de creencias, en base a nuestra vibración energética. No es lo mismo cuando yo estoy en una vibración energética alta, de aceptación, de gratitud, de amor, de vivir en el presente, me puede suceder algo, digamos, negativo y yo lo voy a asumir y lo voy a resolver en un estado diferente a que si me coge en baja vibración y entro en el victimismo, en la queja, pues fíjate tú, qué mala suerte, la culpa es de aquello, la culpa es del otro y no me miro, no me observo a mí. Bien, ¿qué puedes hacer para elevar tu vibración energética? Primero que nada, estar en ti, sentirte, aceptarte, tal cual eres, ni más ni menos.
tal cual tú te sientes en este momento presente. En este momento presente, te sientes de una manera determinada que igual no coincide con la que tenías hace un tiempo atrás. Probablemente, dentro de un tiempo adelante, que no vamos a ir allí ahora para nada, puede que te sientas de una manera distinta, porque todo va a ir en base a este presente. Cuando te sientes en este presente, te conectas y te conoces, empiezas a tomar responsabilidad y compromiso con tu vida. ¿Y eso a qué te lleva? A tomar decisiones donde tú te priorizas, donde tú te pones en primer lugar y empiezas a elevar tu frecuencia, empiezas a escucharte y a atender esa escucha. Porque si yo me escucho, mi cuerpo me está pidiendo descanso y yo no le hago ni caso porque digo que tengo que irme a correr 3 kilómetros, porque es bueno hacer ejercicio, claro que sí que es bueno hacer ejercicio, pero si en este momento tengo el tiempo y la necesidad de descansar, pues atiendo a mi cuerpo. Eso hace que mi energía se armonice, se equilibre, la estoy atendiendo, porque a lo mejor una energía más elevada no significa más deporte, significa más descanso, como ejemplo que estoy poniendo ahora. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos estar en continua atención a nosotros y dedicarnos un tiempo, dedicarnos un espacio, dedicarnos una actividad que nos guste, puede ser un hobby, puede ser lo que sea, caminar con la naturaleza. Es súper importante subir nuestra vibración desde nuestro primer chakra. Es una conexión con la naturaleza, con nuestra propia voluntad de hacer aquello que sentimos que es bueno para nosotros. Así que caminar en la naturaleza, da igual que te vayas al mar, que te vayas a la montaña, que estés en un parque si vives en una ciudad, siempre hay espacios de conexión para la naturaleza. Otra cosa importante es observar nuestras palabras, porque aquello que decimos es aquello que hemos pensado y aquello que lleva a la mente es aquello que hemos sentido. O sea, es como una rueda. Es como una rueda. Entonces, si yo me observo que hablo siempre en negativo o con vibración muy baja, pues fíjate tú qué mal van las cosas, cómo está el mundo, qué mala suerte he tenido con esto, con aquello otro. Solamente estoy poniendo el foco en esa parte. Y esa parte es lo que el universo recibe, que a mí me interesa, porque solo hablo desde ahí. En cambio, si yo eso que me sucede, digo, vale, esta es la situación que hay, pues qué mala suerte, se me pinchó la rueda. Tengo dos opciones, la cambio yo si puedo o llamo a la grúa. Yo en mi caso llamo a la grúa. ¿Vale? Así que buscar siempre soluciones y aceptar que es normal que una rueda se nos pinche en mitad de camino porque llevamos un vehículo y porque son cosas que le suceden, que suelen suceder. Hay quien no le sucede nunca y hay quien le sucede con más frecuencia y hay quien le sucede con menos frecuencia. Pongo un ejemplo sencillo, pero vale para cualquier cosa de nuestra vida. ¿Cómo vamos a reaccionar hacia las cosas? Porque en la vida no existen ni experiencias buenas ni experiencias malas. Son experiencias que traen un aprendizaje y traen un darnos cuenta de algo. Y en base a cómo tomemos esas decisiones, así nos vamos a sentir. Muchas veces escuchamos testimonios de personas que ante una enfermedad muy grave o ante un cambio de vida brutal o perder un trabajo, perder seres queridos, la vida le ha dado un vuelco y lo lleva a un estado más elevado de conciencia. Hay un aprendizaje ahí que han tomado, que han integrado y lo lleva a otro estado. Con lo cual, esa frase de que no hay mal que por bien no venga, es como que se cumple en eso. Entonces, la importancia de que si ponemos el foco en aquello que no tengo, en aquello que me falta, en aquello que me va mal, en aquello que deseo y no sé ni cómo alcanzarlo, eso es lo que vamos a tener. Vamos a estar siempre en un sentimiento y en un pensamiento de carencia, total y absoluto. Entonces, esa vibración que emanamos es la que viene a nosotros. Vamos a estar siempre en ese bucle. Sin embargo, cuando yo estoy en esta situación, pero quiero ir a esta otra, donde quiero un cambio en mi vida, pongo el foco en ese cambio y empiezo a agradecer que ya me permito el cambio, empiezo a agradecer que merezco este cambio, empiezo a agradecer que estoy en esta dirección. Y cuando empezamos a agradecer, la vibración de la gratitud es tan grande que el universo dice, vale, que ya tú ya has cambiado el chip, que ya tú estás mirando para este lado, pues ahora sí que estás dispuesto a recibir.
Y empiezan a venirnos porque esas sensaciones, esos pensamientos van en relación a cómo nosotros estamos, a nuestro estado de conciencia. Que las cosas nos vayan de una manera, nos vayan de otra, que estemos en la abundancia, que estemos en la carencia, que estemos siempre en la baja vibración, en lo negativo, en el fíjate tú, nací así de pobre y en este sitio tan chungo y aquí me quedo. Eso es una elección. Es verdad que podemos estar en un estado, porque la vida siempre tiene sus subidas y bajadas, pero podemos salir de ese estado siempre que elijamos cambiar nuestro patrón de pensamiento. Pensar y sentir de manera diferente y verbalizarlo. Porque mucha gente y muchas veces yo me voy encontrando con personas que van diciendo, no, si yo estoy en lo positivo y estoy ahí, pero en su hablar, en su conducta y en su acción es algo diferente, no hay coherencia. Entonces hay una confusión, hay una dicotomía mental que no permite que fluyan las cosas de manera como tienen que ser. Así que con esto, ¿qué quiero decirte? Que esa energía, esa vibración que hay en tu campo energético negativo sale de ti. Y como sale de ti, vuelve a ti si siempre estás ahí. Cambiar eso depende de ti, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus acciones y hacia dónde te quieras dirigir. El camino no hay que hacerlo en un salto si no quieres, no hay que hacerlo seguido si no quieres, pero hay que empezarlo a andar, hay que ir dando los pasos. También te digo, si decides ir de a poquito a poquito, de a poquito a poquito verás el resultado. En cambio, si tú te propones ir en dirección a un ritmo que puedas llevar sin pausa, con ganas de llegar cuanto antes, llegarás cuanto antes. Porque es lo que te digo, estamos emanando aquello que estamos sintiendo. Si yo quiero poquito a poquito evolucionar, pues lo haré muy lentamente. Si yo quiero sacar un negocio adelante, digo, a ver, poquito a poquito, a ver si vamos saliendo para adelante, pues me irá poquito a poquito. Pero si digo, yo lo tengo claro, esto va a funcionar, y yo quiero que esto sea un lugar de éxito y de bienestar, pues ahí me enfoco y ahí llego. Llegaré mucho antes que el de a poquito. Llegaré con mucho menos esfuerzo que de a poquito, con mucho menos sacrificio, con mucha menos carencia. Así que esa que te chupen energía, ese malestar, obsérvatelo en ti, cómo estás tú vibrando, cómo estás tú sintiendo, cómo estás tú viviendo, cómo estás tú hablando, cómo estás compartiendo. ¿Vale? ¿A qué pones el foco? Vivimos en una situación en la que es muy fácil distraernos y poner el foco en todo. Vamos a poner lo diferente, ¿no? Lo nubloso que hay, para no ponerle palabras más que dé más potencia, ¿no? Pero también hay otras muchas cosas que pueden suceder, que están sucediendo. Hay gente que se ha reinventado, hay gente que está teniendo éxito, hay gente que está haciendo muchas cosas estupendas y maravillosas. Hay gente que quizás a lo mejor su economía ha cambiado y ahora es diferente, pero tiene mucho más tiempo, más calidad de vida. Se ha dado cuenta de que eso era lo que faltaba en su vida. Así que te invito a que tengas esa observación, a que te des cuenta y a que pongas en ti en práctica pequeñas cosas. ¿Qué más puedes hacer para eso? Porque claro, eso es un trabajo que hay que ir haciendo. No digo trabajo como esfuerzo, sino como un movimiento que hay que ir haciendo para transformar todo esto. Bueno, pues te invito a que guardes silencio, a que busques un espacio de silencio para ti, que pongas una música relajante, que las músicas que tienen sonidos de agua ayudan mucho cuando ponemos la intención de limpieza. Te ayudo a que lleves una alimentación un poquito más saludable, que incluya más la ingesta de agua, infusiones, más frutas, que tengas espacios de soledad, como te digo, de estar en contacto con la naturaleza, fortalecer nuestro primer chakra, de no darle más importancia a las emociones que te desequilibra, dejarlas que fluyan, llenarte de amor, envolver todo lo que hay en tu vida, abrazarlo con amor, hasta aquello que te gusta un poquito menos. Bueno, esto está en mi vida para algo, le voy a poner todo el amor, toda la luz que tengo y voy a ver qué puedo sacar de beneficio de todo esto. Te invito a que te des un baño de plantas, a que te cojas un romero, te cojas una salvia, albahaca,
ruda, lavanda, de estas plantas naturales que las puedes comprar en un mercado, las puedes tener como yo en macetitas, las pones a hervir y cuando te haces tu ducha te das un baño de planta con esa intención de que limpien energéticamente, de que te purifiquen, que cojas tu incienso o un trocito de palo santo y te lo pases alrededor, ¿vale? Para que también ese campo energético se vaya purificando. ¿Que te cuesta meditar? Bueno, pues ponte una música relajante, ponte un sonido de agua, enciende una velita y pon el foco, si quieres, en la vela. Cuando te sientas más en calma, más en ti mismo, cierras los ojos y pones el foco en el sentir de tu corazón. Haz estos pequeños movimientos en tu vida y verás cómo hay un cambio importante. Búscate lecturas que te llenen, no tienen por qué ser libros de crecimiento personal, pueden ser un libro, un ensayo, una novela, poesía, algo que te guste, que te llene, que te alimente el alma, que te lleve a sensaciones distintas, a lugares diferentes, a sacar tu mente, ¿no? De este bucle, de este rulo mental que puedas tener. A escuchar una música que también te traslade, te transporte a otro sitio, a otro sentimiento. No sé, tienes en tus manos muchísimas herramientas fáciles y sencillas que yo aquí solamente hoy te las he recordado. Te las he puesto aquí delante para que si quieres y lo decides, hagas algo con ellas. Y si necesitas algo más, yo estoy aquí para desde la distancia o desde lo presencial ofrecerte limpiezas energéticas de espacios, lugares, casas o tuyas propias de tu entorno a través de diferentes técnicas, diferentes herramientas de alta vibración, multidimensionales, que nos ayudan a limpiar todos esos espacios, que son amorosas, respetuosas, sutiles y sobre todo eficaces. Así que deseo que este vídeo te sirva de hacer esos pequeños movimientos en tu vida y de sentirte en armonía, en equilibrio, contigo y con el entorno. Gracias.